Muy bienvenidos a otra edición de Paraguay Productivo. Hoy en el segmento del medio ambiente, del cuidado de nuestra naturaleza, nos desplazamos al sur de nuestra república, el Parque Nacional San Rafael, que está ubicado entre varios departamentos como Itapúa, Caazapá, realmente un parque enorme, con muchas dinámicas, con muchos desafíos. Hoy en la segunda parte conocemos más del trabajo de los guardaparques y también del trabajo de responsabilidad social con los vecinos, con algunos asentamientos que están ya con una conciencia de cuidado medioambiental. Fuimos testigos presenciales de la entrega del pago por servicios ambientales a pequeños productores, que a través del INDER, por tener más del 25% de su superficie con cuidado de la zona boscosa, hoy reciben en efectivo un pago anual por ese cuidado al medio ambiente. Realmente San Rafael tiene una dinámica muy importante y hoy es sujeto de un gran debate al respecto de cuál debe ser la figura legal con la cual protejamos esta rica naturaleza que aún tenemos y que está con serias amenazas por lo que ya sabemos, la deforestación. Acompáñenos en esta edición de Paraguay Productivo. Vamos a San Rafael. Nosotros vivimos aquí, es como la casa es nuestra también. Realizamos la limpieza tanto de los edificios como de nuestros uniformes, utensilios, cuidamos de la huerta, hacemos el cuidado de los animales y todo el tiempo estamos observando y esperando. El lugar tiene que estar como para recibir un visitante en cualquier momento. Todo el personal que está trabajando aquí tiene las mismas capacidades que conocimiento. Cualquiera puede acompañar como guía en el sendero, conoce su terreno, conoce los lugares donde puede ir, conoce su trabajo bien, también el trato, porque normalmente recibimos muchos tipos de stand que vienen por un temático, que vienen solamente para observar aves. Por ejemplo, a partir de septiembre tenemos muchos visitantes que vienen por son observadores. Entonces, tenemos los lugares donde se pueden observar las especies que buscan. La variada flora, entre las que se encuentran especies vegetales de gran altura, helechos y orquídeas singulares, caracteriza este valioso sistema ecológico de nuestro país. El laurel ayuí es, también tenemos el laurel hum, que estos son árboles muy comunes, crecen muy rápido y hay muchos en el bosque. Principalmente su uso es para hacer tablas para las paredes de las casas de madera. En las zonas rurales la mayoría de los... son nativas del Paraguay y es bastante blando también, de crecimiento rápido. Lo que se usa mucho es principalmente para las paredes de las casas y no es una madera muy cara, muy preciada, digamos. Aquí las maderas más preciadas son el tayú, el apacho y el laurel, el cedro, perdón. También hubo una época en que se sacaba mucho el incienso, pero casi no quedaron, ya hay muy poco. Entonces, esas son las especies que más se buscan. Pero estas son de uso así más también para construcciones de establos. Es madera más barata, entre el guayabí y el laurel. Pero el ayuí principalmente crece más de mejor forma, su tronco es más torneado, entonces se usa más para hacer ramas. Esta araña, las hembras son muy grandes y los machos son más pequeños y hacen su telaraña en lugares abiertos. Por ejemplo, en el caso de los senderos, si tardamos en recorrer 2 días, 2-3 días, uno puede encontrar grandes redes que cruzan los lugares abiertos. Están ahí como trampas para los insectos voladores principalmente. Entonces, todo lo que quieran cruzar en ese lugar abierto quedan atrapados. Le llaman también el matapalo porque lo que hace es que su fruto le gusta mucho a los murciélagos. Los murciélagos después transfieren con las heces las semillas en los huecos, normalmente en los árboles.
lo que hace es que primero empiezan las raíces a bajar al suelo y una vez que encuentran el suelo empiezan a abrazar al árbol que lo acoge, digamos, que lo tiene hasta el punto de después termina matándolo porque lo asfixia, lo enreda y puede crecer muy grande. Hemos visto especies plantas muy grandes de esto. Le dicen loro dudú porque tiene colores de loro y hace el nido así en el suelo. En el suelo. Hace grandes hoyos, puede sacar mucha cantidad de tierra. En la picada principal se suele ver muy grandes los agujeros que hacen. Y es muy difícil de observar también porque... Sí, es Yeruba. Varistengo ruficapilis. El miguraputá también es muy preciado porque la mayoría de los tirantes que se usan para las construcciones de las casas, aún aquí en esta zona, las casas que son construidas de material cocido, los tirantes siguen siendo de miguraputá, la mayoría de ellos. Entonces no se están usando las vigas de cemento como se usa en las ciudades. Aquí se sigue usando una construcción de material igual, los tirantes y la parte de madera de arriba para el techo se sigue usando. Es una de las lo que ha hecho también de que, aunque es un árbol de crecimiento lento, crece muy grande, son enormes. Para esta zona principalmente, las propiedades que nosotros nos toca trabajar, es una especie que está diezmado, está perseguido y hemos denunciado el año pasado, por ejemplo, encontramos algunas especies como esta de 15 centímetros que igual lo echan porque esta madera se usa para los pisos de parquet, entonces están llevando hasta los más pequeños. En la otra propiedad que está en la zona de Tahuató hemos tenido muchas dificultades porque los cedros habían sido extraídos hace algunos años y ahora están sacando ya al guatambú, aunque de 15 centímetros de diámetro ya están sacando, y eso es muy grave porque no va a tener tiempo de recuperarse, durante mucho tiempo, aunque se hacía una extracción de la madera de forma ilegal en la Reserva San Rafael, era más bien una extracción selectiva, ¿no? Sacaban los más grandes y como no echaban todo el bosque se iba recuperando de a poco, pero ahora es tanta la presión y están sacando especies árboles más pequeños, cada vez más jóvenes, su recuperación va a ser mucho más difícil. Este es un buen lugar para ubicar la cámara trampa. Lo que tomamos en cuenta normalmente es que, por ejemplo, podemos observar que hay cocos maduros que han caído y hay muchas especies que se alimentan del coco. Entonces eso hace que los atrae. Otra de las cosas que también hemos notado como aquí, se hizo una limpieza, se hizo un movimiento del pasto, de la vegetación y la presencia. Hay ciertas especies como los zorros, por ejemplo, que son muy curiosos y después de eso vienen a verificar el lugar, a ver qué ha ocurrido y a ver qué pueden llevar. Entonces, normalmente tomamos en cuenta esas condiciones para ubicar. Lo que hacemos es, tenemos uno de nosotros toma cierta información que es muy necesaria para la ubicación de la cámara trampa. Por ejemplo, tomamos las coordenadas del lugar donde vamos a ubicar la cámara. La cámara trampa le llamamos así porque funciona solo. Tiene un sensor que hace que cualquier movimiento, cualquier animal, cualquier cosa que pase enfrente, se dispara y saca. Lleva 8 pilas y tiene una memoria que ahí donde guarda la información. Por ejemplo, tiene una capacidad de 4 GB y en el formato que estamos sacando puede sacar hasta 2600, 700 fotos. Nos parece bien este lugar a una altura de más o menos entre 45 y 50 centímetros. Lo que hace es
tiene un perímetro bastante amplio para sacar las fotos. Puede sacar tanto de noche como de día, porque como es infrarrojo no necesita un flash para sacar, entonces igualmente puede sacar las fotografías tanto de día como de noche. ¿Verdad? Cualquier movimiento, hasta de lo que pasa un bichito de luz, una luciérnaga, ya es suficiente como para que se dispare. Y está programado en este caso para disparar cada 5 segundos. Entonces lo que hacemos es prender una parte, verificar que esté bien la fecha, que es muy importante porque como esto es un registro, necesitamos también establecer estadísticas. Entonces sí o sí es muy importante. Entonces verificamos que la fecha sea la correcta, que el horario sea el correcto, porque eso también para una estadística es importante saber, de acuerdo a la especie que sale en la fotografía, también podemos ver sus horarios de alimentación, sus horarios de movimiento. Entonces eso tiene que estar bien siempre. Para poder saber si, por ejemplo, una especie es observada 10 veces y 9 de ellas es por la noche, eso nos va a dar la pauta de sus costumbres alimenticios, por ejemplo, si es que lo vemos alimentándose. Hemos registrado muchos zorros, mucho en esta área, muchos venados también, principalmente mazama americana, mucho. El año pasado hemos observado oso melero, muchos armadillos. En esta zona también hay muchos armadillos, muchas aves también. Hemos visto inclusive aves nocturnas que normalmente no se observan, y ya tenemos un registro. Todo esto tenemos una planilla, una planilla Excel donde se carga tanto la cantidad de especies, su nombre común, su nombre científico, las coordenadas de donde fueron registradas, y se le anexa el número de fotografía al que corresponde, y eso después se envía a una base de datos en Gura, Paraguay. Bien, este es el área de restauración denominado Aqueque, es por las hormigas, y entre el 2006 y el 2007 esto era totalmente abierto porque como había ganado en la zona, se había liberado parte del bosque para convertirlos en una pequeña chacra, habían plantado maíces, pero después se dejó y el ganado no permitió que las especies pudieran crecer, así que era un pastizal. Lo que se hizo es que a través de una imagen satelital se pudo observar que años antes esto era un bosque, porque una de las condiciones, una de las que se toma en cuenta para restaurar un lugar es que tiene que haber sido bosque. Por ejemplo, hemos observado al principio que los pastizales, esos son pastizales naturales y siempre han sido pastizales. Lo que se ha hecho entonces, a través de esas imágenes satelitales se observó que ahí era un bosque, entonces significa que las especies nativas que se puedan plantar allí o las que se puedan dejar a recuperarse pueden surgir porque es su hábitat natural. Por otro lado, lo que se hizo fue tratar de restaurar, por ejemplo, con árboles nativos, en este caso del Uirapitã, se sembró otras especies como el rabo, el cedro, el tayú, y se los dejó crecer como debe ser. Esto hace 5 años, 6 años, era un pastizal. Lo que ahora se puede observar es que hay una gran regeneración de otras especies también. Y están lo que llamamos voluntarios, que son las especies que ya estaban, los liberamos y tienen la oportunidad. Y en el caso de los cocos, es que estos fueron dispersados por el ganado. Pero como el ganado se alimenta también de las hojas del coco, no les permitía crecer. Entonces una vez que ya no hubo ese consumo, se están rápidamente también creciendo mucho. Aquí hemos tenido mucho inconveniente con que es un helecho, es bastante, es nativo, pero es muy agresivo. Es el Aquilinus, el Amambay Guaycurú. Entonces esto es que no le permitía crecer porque como le gusta mucho el sol y también le gusta, si se quema, crece mucho más rápido otra vez. Entonces, pero no puede vivir de la sombra. Entonces lo que hace es que cuando más árboles hay con más sombra, esta especie no va a poder sobrevivir. Entonces lo que se hizo fue liberar estos arbolitos de esta especie y otros de pastos
entonces permitiéndole crecer mucho más rápido. El bosque puede recuperarse, se puede restaurar también, porque es lo que se hace, esto que por ejemplo se sembró de una manera natural, no está en línea ni como se planta el eucaliptus, por ejemplo, no, se puso en un orden que la ingeniería forestal dispuso. Y lo que hacemos es que cada 2 años se está haciendo, justamente la próxima semana empezamos, es establecer unas parcelas de 20 por 30 metros y dentro de todos los que caigan dentro de esa parcela ir midiendo los arbolitos desde abajo a la altura del pecho, la altura y algunos datos como si son atacados por insectos, si es que se. Entonces estas medidas se comparan con las de los años anteriores y eso puede darnos una pauta de cómo es su crecimiento. Y también, lógicamente, hay especies que crecen más rápido y otros crecen más lento. Y fue construido por el mismo personal con materiales de la estación, y estos postes estaban ubicados de cuando todavía era una estancia el lugar, y la madera está de Curupayú, el del puente, y esto fue resultado de un decomiso que se realizó conjuntamente con la Fiscalía y nos dejaron nosotros como depositarios. ¿Cuánto tiempo tiene ese deposito? Y hace 2 años que se construyó, pero tomando en cuenta que el Curupayú, por ejemplo, es una madera muy dura, muy resistente a la intemperie, esto todavía va a durar muchos años. Pero por regla, cuando tenemos visitantes, lo que hacemos es que el guía, el personal que acompaña al visitante, es el primero en cruzar para verificar que todo esté en condiciones. Este es un ibirapoltán también, una especie que crece muy grande. Esto creemos que tiene como entre 250 años como mínimo para crecer a este tamaño. Lo que ha hecho que sobreviva hasta ahora, antes de la extracción, porque lo que ocurrió en esta zona también en los años 90, 91, 92, cuando se empezó a hablar de crear una reserva, muchos de los propietarios empezaron a hacer una extracción de los árboles más grandes, y la mayoría de los que quedaban son como estos, que son huecos. Este árbol lo que tiene es que hemos instalado una escalera y uno puede subir y salir allí arriba. La gente se entusiasma mucho y hay que tener mucho cuidado con la seguridad. Entonces, no solamente hay que crear una estructura fuerte y bien preparada, sino que también el personal y el equipo tiene que estar. El equipo tiene que ser de primera, el personal bien entrenado, porque es mucha responsabilidad hacer, por ejemplo, las tirolesas. Pero en este caso, el subir al árbol es una hermosa experiencia, poder ver por su interior, cruzar y subir arriba. Eso sí se puede hacer. Lo que se hace es limpiar el terreno como está haciendo Dani. Entonces cuando pasan los animales, especialmente mamíferos, sacamos fotos de las huellas, medimos y podemos identificar la especie. Lo que se hace generalmente para hacer un estudio de densidad de mamíferos es hacer unas transectas o parcelas algo cuadrado y varias transectas en el medio. Entonces vas haciendo diferentes trampas, huellas, para poder calcular la densidad. También lo que se suele hacer es que si las huellas, por ejemplo, hemos hecho de gatos, estamos buscando al yaguareté, lo que se hace es, entonces una vez que se encuentran las huellas, lo que se hace es que se trae yeso, se lo mezcla, se lo vuelve líquido y se echa encima de la huella para que se quede como un molde. Eso después se recoge, se lleva a la estación biológica y, como siempre, otra vez, se toman las coordenadas del lugar, el tipo de especie posible, se lleva a la estación biológica, se etiqueta, se le ponen todos esos datos y se los limpia y se los pone como parte del registro también, que va también en la planilla con su número y todo eso, ubicación. Estamos llegando al arroyo Canguerí, que tiene su naciente dentro de la Reserva San Rafael, es la zona norte. Está como a 45 kilómetros más o menos más al norte. Lo que
hace es que a medida que va recorriendo, antes de llegar a su desembocadura en el río Tebicuary, ahí tiene muchos otros afluentes, otros arroyos que van cayendo, entonces se va a ir cada vez más grande. A medida que se va acercando al río Tebicuary, también el arroyo. Es muy especial y es muy cristalino por el hecho de que todo su recorrido es dentro del bosque. Recorre por toda la Reserva San Rafael. La estación biológica debe su nombre justamente por este arroyo, y Canguerí significa agua de los huesos, que para los indígenas Mbuya guaraní que han vivido siempre aquí, este es su territorio ancestral, es su Tecojaguazú. Para ellos este es un arroyo sagrado porque es el agua que lleva el hueso de sus antepasados. Este es el área de camping, y aunque también en la estación biológica el patio tiene como para que puedan ponerse camping, este es una alternativa como para pasar una noche o varias en el bosque. Está completamente dentro del bosque y está preparado para recibir hasta 25 personas. Tienen un fogón para poder cocinar que tiene 3 hornallas, y más adelante hay un área hay una letrina, y cuando hay acampantes traemos unos tanques de agua para ubicar ahí también agua, y este sector es el área de fogata. También están ubicadas, hay algunas plataformas que son unos preparados en la arena que a cierta altura para que se puedan ubicar los campings. Entonces, en caso de que llueva o algo así a la noche, el agua no afecte y no entre en el camping. También, como práctica, se suele poner un día antes o un día en el mismo día creolina alrededor para que no haya serpientes o algunos otros que se quieran acercar. El pago por los servicios ambientales surge como una alternativa para garantizar la protección del bosque. Es otro de los recursos implementados para la conservación de la Reserva San Rafael. Nosotros tenemos un ingeniero forestal que es Cecilia Pizurri, parece. Sí, es correcto, sí. Yo hago el levantamiento de datos con los productores, ellos declaran la cantidad que quiere conservar, ellos vienen, verifican, toman su lote demostrativo ahí, y nosotros sacamos el punto georreferenciado, se saca una foto aérea, se confirma la cantidad de hectáreas que ellos están declarando, y de ahí se hace el desembolso para ellos. Es rentable porque hoy en día si uno va a hacer un cultivo de algodón o soja, no deja ganancia más de 1 millón por hectárea, principalmente para pequeños productores. Estamos trabajando conjuntamente con la organización Promotores Ambientales, que en estos días están por inaugurar la primera unidad de monitoreo, prevención y combate de incendios forestales. Para Paraguay, por ejemplo, es el primer lugar que lleva adelante solamente la parte forestal. Hay muchos cuarteles en todo el país, pero son la mayoría estructurales, aunque tiene también personal capacitado para incendios forestales. Pero esta unidad se va a dedicar exclusivamente a los incendios forestales. Y estamos apoyando a la municipalidad a establecer ordenanzas que tienen que ver con las quemas. Entonces, a partir de julio hay una ordenanza que va a estar vigente, adecuado a la ley 4014 de prevención de incendios para Paraguay, donde se establecen las reglas para las quemas, donde los propietarios con cierta cantidad de quema que va a hacer tienen que ir a una ventanilla, llenar un formulario y esperar que un técnico especializado, para eso es el convenio con los bomberos, le vaya y le autorice y le diga cuáles serían el tipo de prevención que tiene que hacer, si tiene que hacer una barrera, qué técnicas va a usar y qué factores climatológicos, por ejemplo, tiene que usar, que tiene que ver con la velocidad del viento, la humedad, la dirección del viento. Entonces, eso es el técnico, le va a acompañar, y se establecen también las multas a la gente que quema, que está penado por la ley. Pero para este trabajo se hizo todo un diagnóstico a nivel distrital para ver si
cómo tratar este tema, porque se comprende y se entiende que el uso del fuego es una cuestión cultural. Felicitamos a las organizaciones que se dedican denodadamente al cuidado del medio ambiente en la República del Paraguay y el compromiso de buscar legislación que ayude a proteger todo lo que podamos proteger para el bien del futuro del Paraguay. Gracias por su preferencia. Hasta otra edición de Paraguay Productivo por la Tele.